poco de ti para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí. Bien, pues sí, feliz, claro. Soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes. Y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es el terrorismo. En concreto, el terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante en este mundillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que somos todos oídos. Muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias. Llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación Video, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, ¿qué era lo que le esperaba? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué cosas le gustaron? ¿Qué cosas no le gustaron? En fin, todo ello siempre teniendo en cuenta, me gustaría matizar lo que es una visión cinematográfica personal del director. O sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un contexto, seguramente, ¿no? Pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que la película más importante en cuanto al caso Alcácer que se ha hecho en España, me llama relativamente. Porque además a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale. Bueno, pues cuéntanos. Empezamos a comentar algo de Broadchurch. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix. Es una serie británica. David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el doctor número 10. También lo hemos centraros en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, obviamente el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... criminal, que yo creo que era lo que más te llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en las series. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación? Tu metodología, por así decirlo. Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a un directo de Twitch en el espacio que empleamos los miércoles para tener entrevistas criminológicas, para hablar de ciencias forenses, para hablar de cine negro y criminología, en fin, y otra serie de temáticas que solemos tratar, como ya sabéis, en este día que supone el meridiano de los días laborales que tiene la semana. Así que bueno, yo... Como bien sabéis, desde hace mucho tiempo he estado siempre interesado por el fenómeno de las sectas. Ya tuvimos algunos invitados muy interesantes para hablar de este asunto. Tuvimos a Carlos en la última ocasión que tratamos esta temática, que nos habló de aspectos más jurídicos, ¿no? del fenómeno secta. Tuvimos a un exadepto también de una organización también catalogada por algunos como sectaria y que nos habló un poco de su testimonio, de su punto de vista. Y bueno, yo quería traer, de hecho fue mi primera opción, lo que pasa es que la hemos ido aletargando, digamos, por diferentes circunstancias o por no coincidir nuestras agendas. Tenía muchas ganas de traer a nuestro invitado de hoy, a Luis Santamaría. ¿Por qué? Pues porque cuando estuve en Sevilla, en el congreso... Yo siempre digo el congreso sobre sectas, pero claro, la gente, o el congreso de sectas, y la gente se imagina que había ahí un montón de sectas de congresos, y no, al congreso en el que tratamos el fenómeno secta o la persuasión coercitiva, o todos los nombres que se le quieran dar a ese mundillo. Me pareció muy interesante la charla que expuso Luis
Me pareció que era una charla que llega muy bien a la gente y además es un tema que, aparte, a mí me apasiona, que es el tema de las series de televisión, ¿no? Entonces, esa combinación de esos factores y tal y como él lo cuenta, me pareció perfecto para intentar traéroslo aquí y que de alguna manera, pues entre todos, pues apreciemos no solamente el conocimiento de la temática que va a tratar hoy Luis, sino en general es uno de los mayores expertos para mí en el fenómeno secta que tenemos ahora mismo en nuestro país, ¿no? Así que bueno, sin más, no me enrollo y con todos vosotros os voy a presentar y os voy a dar paso a nuestro amigo Luis, que bueno, ya lo sabéis porque lo he puesto en las redes sociales durante el día de ayer y el día de hoy, pero bueno, Luis es licenciado en Teología, máster en Ciencias de las Religiones, profesor en el máster de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca, bueno, uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas, dirige una biblioteca también encardinada en ese fenómeno, ha escrito varios libros, asesora en algunas series de televisión, como ahora veremos, asesor de fuerzas policiales en esta temática, trabaja con familias de víctimas, en fin, es un hombre para todo en este mundillo. Así que, sin más, le damos la bienvenida y las buenas noches a Luis Santamaría. Muy buenas, Luis, bienvenido. Buenas noches, Félix, y buenas noches a todos los que estáis con nosotros ahora. Bueno, Luis, supongo que esa biblioteca no es una biblioteca cualquiera, sino la biblioteca de tu casa, ¿no? Pues sí, efectivamente, no pertenece a mí, pertenece a las Ries y la tengo en un inmueble de mi propiedad, sí, también por la independencia, porque si dependiera de alguna institución, esa institución se vería amenazada, presionada por lo menos por las sectas. Entonces, bueno, aquí está disponible a disposición de todos los investigadores y de la gente que quiera estudiar en serio este tema. O sea, que esa era me iba a ser mi segunda pregunta. ¿Todos esos libros que están ahí son sobre fenómenos sectas? O sobre sectas o de las mismas sectas, porque también se nutre mucho de exadeptos, afectados, personas que comparten con nosotros ese material, no solo libros, también archivos, documentación de los propios grupos. Así que bueno, intenta ser lo más amplia posible y que comprenda todo el fenómeno. Ahora mismo tenemos más de 5.000 libros, aparte de otro material. Bueno, nada, pues espectacular. Bueno, Luis, nos vienes a hablar de sectas y series de televisión. Yo siempre hago esta pregunta siempre a los invitados. ¿Por qué esta temática? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta hablar Pues porque, o te ha parecido que es interesante que tratemos esto? En primer lugar, porque las series están de moda. Y en segundo lugar, porque las series sobre sectas están especialmente de moda. Están teniendo una demanda muy grande y por eso hay una oferta por parte de las productoras y de las plataformas a la hora de producir y emitir series sobre sectas. Lo que a mí me parecía que iba a ser un tratamiento superficial, y voy adelantando ya alguna de mis conclusiones, lo que a mí me parecía que sería sensacionalismo, buscar el morbo, buscar lo anecdótico, buscar sangre, sexo, dinero, me encontré con que las series sobre sectas son una herramienta magnífica para conocer el fenómeno sectario, por lo que desde ya recomiendo a la gente que las vea, porque pueden servir para aprender mucho, para aprender mucho. Muy bien, pues nada, subo la presentación y nada, Luis, tú tomas los mandos, así que cuando quieras las vas pasando y vas comentando, ¿de acuerdo? Perfecto. Interrúmpeme cuando quieras, Félix, porque quiero que sea algo dinámico, no la típica charla, aunque la presentación es de una charla. Bien, como introducción, pues algunas frases que nos pueden hacer reír, pero que yo creo que muestran muy bien lo que es el fenómeno de las sectas en la actualidad. Decía Juan Manuel de Prada, que ya sabéis que es un escritor muy provocativo con lo que dice, ¿no? Escribía hace unos años en el XL Semanal que las series se han convertido en el libro de los que no leen, que son legión y se han subido al machito. En unos pocos años las series televisivas se han convertido en la coartada del analfabetismo funcional que quiere dárselas de cultureta. Y decía también, toda una época ha hallado en las series televisivas el salvoconducto chorras para tapar su oceánica ignorancia. Y podemos recordar incluso políticos hablando en el Congreso de los Diputados citando series, ¿no? Ya se han hecho parte imprescindible de nuestra cultura popular, ¿no? Poco tiempo después, como una respuesta, el crítico de televisión Alberto Rey escribió en El Mundo un artículo en el que decía: lo tengo cada vez más claro y lo experimento en mi vida. Gran parte del tiempo que antes dedicaba a la lectura ahora se lo dedico a las series. Es
decir, reconoce que sí, que aunque le pareció un poco mal el artículo de Juan Manuel de Prada, pero reconoce que es cierto, ¿no? Porque nuestro tiempo es muy limitado y si nos ponemos a ver series y como ya sabemos, a veces es un capítulo, vemos el siguiente, enganchamos con otro y hay gente que se pasa horas, hay gente que se estrena una serie y ve toda la temporada de un tirón, ¿no? Bueno, dice, ver series es un acto más íntimo que ver películas. Uno muchas veces, si no todas, ve series en casa solo. Y desde que existe la opción de consumirlas al ritmo que quieras, los libros que te tenían en vela hasta las 1000 ahora son series, por lo que yo decía antes, ¿no? Un libro muy interesante que recomiendo para tratar temas humanos, temas filosóficos y éticos a partir de la ficción audiovisual es este, Series en serio, escrito por Isidro Catela y José Ángel Ajejas. Ahí tenéis la portada. Dicen estos dos profesores universitarios que la fiebre por las series se ha disparado al tiempo que los consumos de los medios de comunicación tradicionales, en el mejor de los casos, se han modificado notablemente. Ya no solo afecta el ver series a lo que antes dedicábamos a leer libros, sino también a nuestro ver televisión, ver cine en casa, ver informativos, programas de entretenimiento, documentales. Empezamos a creer mayoritariamente, dicen estos expertos, que nada sustituye a una buena serie y lo cierto es que su consumo masivo ha sustituido a otras actividades. Vemos que todo esto pues va dando vueltas a lo mismo. Y los números siempre nos ayudan. Unos números que, como podéis ver ahí, son de un estudio, de un sondeo estadístico del año 2019, por lo que ya están totalmente atrasados y es fácil suponer que los números habrán crecido, ¿no? Es una pena que este observatorio no haya seguido funcionando. El 86,2% de los españoles ve series. Para el 62,5% de la población, las series son una parte importante de su vida. Hasta un 30% ve series mientras usa el móvil, chatea o interactúa en redes sociales. Ya sabéis lo de ser multipantalla. Y el 40%, aquí ya no estamos solo hablando de un uso masivo, de un uso que pueda pasar a abuso, sino en un tercer escalón, después del uso y el abuso, viene la adicción. El 40% admite frustración y ansiedad porque le gustaría ver más series. Bueno, pues son unos datos que están ahí, ¿verdad? Lo que está claro es que las series, en términos generales, las series han pasado a ser algo importante en nuestras vidas cuando, yo me acuerdo que antiguamente, y bueno, eso sobre todo se ve en el tema de los actores, ¿no? Si en el pasado alguien te hubiese dicho que Sylvester Stallone iba a hacer una serie, hubiesen dicho que va, pero si eso, lo de las series es para actores de segunda y cosas así, ¿no? Pues mira, toma, series. O sea, grandes actores de la pantalla, de la gran pantalla, digamos, se han pasado a series. Estamos hablando de Kevin Costner, estamos hablando de Sylvester Stallone, estamos hablando de Matthew McConaughey, o sea, de un montón, ¿no? O sea, quiero decir, está claro que ha cambiado nuestra percepción, ¿no? De la vida y de las series, ¿no? Efectivamente, y desde lo audiovisual se entiende el mundo también, que es lo que dicen los autores de este libro, ¿no? Que van cogiendo una serie de temas humanos y lo que hacen es analizar cómo aparecen en las series, ¿no? Pensemos lo que ha supuesto Juego de Tronos a la hora de entender el poder, ¿no? Y es ficción total. Lo que ha supuesto el Juego del Calamar, se titulaba, ¿verdad? La serie oriental, ¿verdad? Con el tema de la violencia, bueno, todo esto, ¿verdad? Bueno, y esos dilemas éticos que plantean, bueno, todo es muy interesante, tanto la ficción como las series documentales que aunque parezca extraño, también están teniendo una gran acogida, ¿verdad? Parece que el documental es algo aburrido y las productoras han sido capaces de hacer unas grabaciones importantes. Bueno, vamos ya a ello. ¿De qué series voy a hablar yo concretamente? Puede ser que alguien que nos esté viendo diga, pues yo he visto también esta otra que trata sectas o que trata algún tipo de grupos muy cercano, pero bueno, yo he limitado y he hecho un marco para no pasarme, creo que no paso de las 15, porque como digo, esto va en crecimiento. Bien, empezando por una muy famosa que es la serie Lia Rimini y la cienciología, pues producida por esta y protagonizada por esta actriz que perteneció a Cienciología. Es del año 2016, como vamos a ver son todas muy recientes, esta es la más antigua de todas, 2016, con un montón de capítulos. Vemos ahí que pongo 3 temporadas, la primera tiene 9 capítulos, la segunda 14 y la tercera 12. No está doblada al español.
No está doblada al español, curiosamente. Está muy bien hecha, pero bueno, hay ciertos grupos que tienen su influencia a la hora de evitar que se publiquen unas cosas o no. Bien, no voy a entrar en cada secta, Félix. Si te parece, lo hago en un segundo momento, ¿vale? Sí. Vamos primero por las series y luego ya... Como el catálogo, que la gente pueda tomar nota también de, oye, pues esta me interesa. En segundo lugar, Waco, Waco del año 2018, es serie de ficción. Ficción, está grabada completamente como una serie basada en hechos reales, basada sobre todo en dos libros que narran este suceso, que bueno, ya adelanto que hoy, 19 de abril, estamos de aniversario. Hoy hace 30 años que murieron 86 personas en el asalto a ese rancho. Pero bueno, ya entro después en detalles, ¿vale? Waco. Wild Country, que ha sido la que, hablando vulgarmente, lo ha petado. Esta serie ha sido lo que ha supuesto un antes y un después en la temática de las sectas en las series. Ha impresionado a los Estados Unidos, donde se ha hecho en el año 2018, y a todo el mundo. Es una sola temporada con 6 capítulos y bueno, vale la pena verla, ¿eh? Vale la pena. Y Después, perdona, Luis, ¿y trataba de qué secta? Simplemente por saberlo. Sí, de la secta de Osho, o Bhagwan Rajneesh. Luego lo veremos, sí. Nuestra Wild Country es el Palmar de Troya. El Palmar de Troya, versión española, sí. Efectivamente, pues la emitió Movistar Plus, ha sido una apuesta grandísima, un trabajo impresionante, y lo puedo decir también en primera persona porque yo fui entrevistado, yo aparezco en esa serie y la verdad que hicieron un trabajo magnífico. Solamente 4 capítulos igual que Wild Country, igual que la mayor parte de ellas, no tienen una voz en off, no tienen realmente un guión, alguien que vaya narrando, sino que son los propios protagonistas de la historia, las víctimas, los que lo vivieron. Sí. Y los que conocemos del tema, normalmente psicólogos, criminólogos, sociólogos, los productores han ido hilando unas declaraciones con otras, unas imágenes con otras, para dar lugar a una narración de una historia impresionante. El Palmar de Troya lo es también. ¿Cuánta gente no sabía ni que existía esto? Aunque parezca mentira, sobre todo la gente... Yo te digo una cosa, hasta que no lo vi en Tamayo Visión, bueno, en el canal de Tamayo, yo no sabía que existía esto del Palmar de Troya. Cuando de repente veo lo de la catedral allí, metido en un pueblo perdido de Sevilla, que los tíos se creían papas, que si no sé qué, que si, digo, madre de Dios la que salía. No tenía ni idea, me parece súper interesante. Sí, y lo bueno es que esto es lo que nos atrae, lo anecdótico, el escaparate, lo friki a veces, ¿no? Y lo raro, pero lo que descubrimos detrás son unas historias humanas impresionantes, ¿no? Y que nos ayudan a no solo conocer cómo era esta secta, sino cómo funcionan las sectas, que esto es lo importante, ¿no? Que sirva para la información, para la formación y para la prevención. El Juramento de Bow del año 2020, han hecho 2 temporadas sobre la secta NXIVM, que después veremos en un momento lo que es. Una secta norteamericana que sobre todo en Estados Unidos y en México, pues atrajo a miles de personas. De la misma secta, Seduced, del año 2020, 4 capítulos en una sola temporada. Aunque hablen de la misma secta, no son repetitivas, porque tienen materiales grabados diferentes, tienen testimonios distintos. Si uno ha visto una serie, luego al ver la otra empieza a hilar cosas. Está muy bien. O sea, que no es lo típico que tengas que elegir entre una serie o la otra, sino que puedes ver las dos perfectamente. Se pueden ver perfectamente, sí, porque son complementarias, efectivamente. Heaven's Gate, la puerta del cielo, la secta de las sectas. Sí está doblada al español, pero bueno, se ha mantenido el título original. Son 4 capítulos también, pues algo así como la del Palmar de Troya, como Wild Country. Bien. Edelweiss, esta es producción española también, igual que el Palmar de Troya. Es una serie con la que se estrenó RTV Play, el nuevo sistema de lo que era antes Radio Televisión Española a la carta, ¿no? Y fue una apuesta fuerte también por una serie nacional con 4 capítulos de media hora cada uno. Y bueno, que sepas que yo la he utilizado, por ejemplo, con alumnos adolescentes, alumnos de primero de bachillerato, aunque sea una secta de los años 70, ¿no? Y quede así lejos en el tiempo. Pero por ser sus víctimas adolescentes y preadolescentes,
pues también impactaba más, ¿no? Está hecha con mucha crudeza, están dramatizadas muchas escenas que, por supuesto, la vida privada de las sectas no se suele grabar, y bueno, pues ahí está también interesantísima. Reza, obedece, mata. Reza, obedece, mata, con eso entre paréntesis, Knutby, que es una serie sueca, ¿vale? Esta lo que cuenta aquí es en formato documental, porque vamos a ver ahora enseguida con ese mismo nombre, con el nombre Knutby, que es el nombre de una localidad sueca, la serie de ficción, o sea, basada en los hechos reales, pero pues grabada con actores, y está contando la misma historia. Una lo hace en formato documental y esta otra en formato dramatizado. Me he dado cuenta, Luis, que las plataformas están apostando mucho por las series nórdicas, ¿no? De Suecia, de Dinamarca, incluso de Finlandia. He visto por ahí cosas de Islandia, la de Atrapados, ¿no? Que tiene incluso 2 temporadas diferentes y tal. O sea, que está pegando fuerte, que era un fenómeno que nosotros no conocíamos hasta que no empezaron a salir pues las películas de El hombre que... ¿Cómo era? Lo diré, el que estaba basado en Millennium, en la serie de Sí, Millennium. sí, Hasta ese momento, los españoles no veíamos cine del norte de Europa, ¿eh? Eso era muy raro, que la gente se dedicara a ver este tipo de cosas. Sí, pero lo mismo pasa con las producciones orientales, o pensemos también a nivel internacional lo que ha pasado con producciones como La Casa de Papel española, ¿no? O sea, han hecho una apuesta fuerte. Yo supongo que desde la producción ya se hace un formato que pueda impactar en otras culturas, en otras mentalidades, y las plataformas apuestan fuerte por el doblaje. Solo hay que ver en los créditos finales, ¿verdad? Por ejemplo, las series de Netflix, pues esos largos minutos de todos los actores y actrices de doblaje en uno y otro idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es algo curioso. Bien. Sé dócil, reza y obedece, del año 2022, esto ya es de anteayer. Sé dócil, reza y obedece, son 4 capítulos también nada más, sobre una secta polígama de Estados Unidos que veremos enseguida ahora. Sobre el mormonismo en general y una serie de crímenes. Bueno, la anterior era documental, esta es una serie de ficción, esta es un típico true crime, serie de investigación detectivesca, 7 capítulos, pero basada en hechos reales, por mandato del cielo. Esta es de finales del año 2022, Detrás del velo, sobreviviendo a la iglesia a la luz del mundo. Es una secta mexicana, también son solo 3 capítulos, y yo todavía esto no la he visto, la tengo ahí en la cola esperando para ver, pero quienes ya la han visto me han dicho que es impactante. De hecho, algunos dicen, es que es la peor secta, ¿no? Yo creo que cada vez que sale una serie vamos a ir pensando esto, porque muestra esa realidad que las sectas precisamente ocultan al exterior. La prisionera del profeta, también una serie corta, 3 capítulos, es una serie documental y aborda la misma secta que decíamos antes de Sé dócil, reza y obedece, perdón. Es una secta polígama de los Estados Unidos, de origen mormón. La penúltima serie, ya voy terminando mi recuento. Antepenúltima, porque todavía esta tarde acabo de añadir una a la presentación. Juventud robada, secta en el campus, en Estados Unidos. Bueno, también serie documental con sus partes dramatizadas. Cuaco, esta es serie documental porque la que poníamos antes era grabada ex profeso, y esta se ha estrenado en febrero, cuando en marzo, perdón, el mes pasado, en marzo, coincidiendo con ese asedio de la secta davidiana de Waco en Texas, Estados Unidos. Apocalipsis americano, dice el original, Apocalipsis tejano, han traducido al español. Y la última, En el nombre de Dios, sagrada traición, que aborda 4 sectas. Vemos ahí esas 4 fotos. Se ha estrenado el mes pasado, a primeros de marzo. Todas sectas orientales, por lo que veo, ¿no? Todas de Corea del Sur, Está el documental grabado ahí y todas son de Corea del Sur. Podrían haber hecho varias sectas, porque hay un montón varias series, porque hay un montón de sectas en Corea, sobre todo de origen cristiano. Ha sido un caldo de cultivo muy curioso para sectas de personas que dicen ser Jesucristo o Dios en persona, sean varones o mujeres. Bueno, este es el repaso. Espero no haber aburrido, pero lo importante es
en primer lugar, las sectas que hubo o hay detrás de los argumentos, porque hay gente que dice, pero terminan de ver la serie y dicen, pero todavía esto sigue existiendo, pero ¿cómo es posible? Bueno, al menos cuando la gente vea la serie, las administraciones públicas, bueno, pues hay sectas que siguen existiendo ahí, siguen estando ahí, ¿no? Bueno, empezamos por esto de los davidianos, ¿no? Se trata de una escisión de los adventistas del séptimo día. Los adventistas nacieron en el siglo XIX en Estados Unidos pensando que Jesucristo iba a volver pasado mañana, como quien dice, ¿no? O sea, utilizando cálculos de la Biblia, tomándola al pie de la letra, obviamente. Bueno, pues en el año 1934, pues fue expulsado de los adventistas este señor, Víctor Jutev. Hubo distintas sucesiones a lo largo de los años y en la década de los 80 el joven Vernon Howell, que conocía la Biblia casi al pie de la letra, se sabía pasajes enteros desde la adolescencia, bueno, pues se hizo con el poder en la secta. Primero sedujo a la viuda del líder anterior, que era muchísimo, podía ser su abuela, bueno, pues la sedujo, fue su pareja y después se hizo con el control de la secta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que con el tiempo se va haciendo cada vez más autoritario, se cambia el nombre, como hacen muchos líderes de sectas, se hace llamar David Koresh, David por el rey David, obviamente, y porque el grupo ya se llamaba Davidianos, no se puso el nombre por él, y Koresh por el rey Ciro, que aparece en el Antiguo Testamento también con un sentido mesiánico, ¿no? De Salvador. Bueno, él asegura a sus seguidores que se trata del Mesías, del Cordero de Dios. Él es el que dice cómo hay que interpretar la Biblia y empieza a tener lo que él llama la nueva luz, ¿no? Es cuando tienen una revelación, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. Y bueno, pues por ejemplo dice que todos los miembros varones de la secta tienen que permanecer célibes, aunque estén casados, todas las mujeres le pertenecen a él y él pues va a tener relaciones con ellas, ¿no? Incluso menores de edad, incluso entre hermanas, madre e hija, etcétera, etcétera. También parece que tenían un gran arsenal de armas. Pensemos que estábamos hablando de Texas y que estaban esperando el apocalipsis, ¿no? Bueno, pues todo esto en un rancho llamado Monte Carmelo, en Texas, que fue asediado desde el 18 de febrero de 1993, que llegaron ahí la ATF, esa Policía Federal para Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. No pensaron que iba a haber esa resistencia y bueno, pues hubo un asedio de 51 días hasta que el 19 de abril de 1993 el FBI entra y se produce pues ese pequeño apocalipsis, pequeño con 86 fallecidos. Bueno, pues ahí está. Hoy ha salido en las noticias, ¿no? Y en los telediarios recordando aquella masacre. No fue un suicidio colectivo y bueno, y de hecho las series plantean la discusión entre la versión de la secta, que siguen asegurando los supervivientes que la culpa fue del FBI, del gobierno de Estados Unidos, de Bill Clinton, que llevaba 3 meses en el poder, y por parte pues del gobierno se dijo que habían sido ellos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ahí vemos una foto de Vernon Howell, de David Koresh predicando. Es una foto real, o sea, una captura de una grabación VHS, y a la derecha una vista aérea de lo que pasó aquel 19 de abril hace 30 años. Bien, lo que me preguntabas antes, Wild Wild Country, es la secta de Bhagwan Rajneesh, que era un señor indio que empezó en los años 70, una secta de meditación oriental, que se cambió su nombre para que su nombre nuevo significara Señor Dios, ¿no? Pues ya vemos qué concepto tenía de sí mismo. Lo que nos plantea la serie es que a primeros de los 80 tiene una serie de problemas en la India, empieza a haber una persecución legal y ¿qué hace? Se muda, se traslada a los Estados Unidos y en el estado de Oregón funda Rajneeshpuram, una comuna, pero que era una ciudad propia, ¿no? Un poblado con un territorio de un montón de hectáreas y allí con más de 1000 seguidores, ¿no? Él se cambió el nombre por el de Osho y hoy es uno de los autores espirituales más vendidos en la órbita New Age. Si vamos a cualquier gran librería, veremos en espiritualidad o por ahí, veremos un montón de libros de este señor. Bueno, pues es este. ¿Qué pasa? Que hubo una serie de sucesos. De hecho, esta secta fue la protagonista del primer ataque bioterrorista en los Estados Unidos.
que fue pues para ganar unas elecciones locales, pues provocar una gastroenteritis o algo peor. No fue una gastroenteritis, ahora mismo no recuerdo, pero con la alimentación, sería una salmonelosis. Bueno, Sí, sí, pero la cosa, todo esto aparece en la serie, por eso yo creo que tampoco hay que entrar en más detalles porque vale la pena verla. Yo te digo Pues una mira, cosa, Luis. Habría que ver a los habitantes porque ¿de dónde era el pueblo donde fueron digamos, a colonizar aquello? Era el medio oeste o medio oeste de Estados Unidos, ¿no? sí, en Oregón. En Oregón, eso. Tú imagínate, no sé cuántos habitantes habría en el pueblo de Oregón, de repente llegando más de 1000 sectarios, que tíos ahí con unas pintas llamativas, creo Todos recordar. vestidos de rojo. O sea, Sí, se sí, tuvo sí. que liar parda, o sea, yo me imagino. Tremendo, ¿no? Sí. De hecho, pues es una parte protagonista en en la serie documental, son las opiniones de los vecinos. Además aparecen tanto imágenes de los años 80 como imágenes actuales, ¿no? Del que fue alcalde, de otra señora. Bueno, pues los vecinos contando lo que supuso para ellos ver que iban a ser fagocitados por la secta, ¿no? Y cómo también empezó la preocupación después a nivel nacional, hasta que por fin lograron legalmente apretarles las tuercas, hasta que tuvieron que irse de allí, ¿no? Bueno, pues para que veamos a dónde puede llegar una pequeña secta, porque realmente era un pequeño grupo y puso en jaque a todo un país como los Estados Unidos de América. Ahí vemos a Osho, cuánta gente lee sus libros, vemos algunos ahí a la derecha, traducidos a un montón de idiomas, cuánta gente lo lee como si fueran un maestro de sabiduría, sin conocer que se trata de un importante líder sectario, al que llamaron el gurú del sexo en la India, por eso tuvo que irse, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues una época esa del post-hipismo que él supo encarnar muy bien. Bueno, detrás del Palmar de Troya está lo que técnicamente se llama la iglesia palmariana, porque el Palmar de Troya es el nombre del pueblo de la provincia de Sevilla, donde en el año 1968 unas niñas dicen haber visto a la Virgen María, ¿no? Un típico episodio de supuestas, presuntas apariciones marianas. Un ámbito en el que empieza a haber un gran fervor popular, peregrinaciones de gente, y allí Clemente Domínguez y Manuel Alonso pues son dos sevillanos que empiezan a hacerse los dueños del lugar, ¿no? Desplazando a las videntes y diciendo que Clemente está recibiendo mensajes de la Virgen, de Cristo, de Dios, de los santos, etcétera, etcétera. Se hacen ordenar sacerdotes y obispos porque engañan a un obispo jubilado de Vietnam del Sur y fundan lo que llaman la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, como si fuera una orden religiosa católica, pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el momento que fueron ordenados cura, sin una autorización por parte de alguien con una autoridad, porque este señor pues lo hizo engañado, y sobre todo cuando los hizo obispos sin contar con el Papa, pues fueron todos excomulgados. Bueno, están situados ya fuera de la Iglesia Católica, pero siguen atrayendo gente, sobre todo, pensemos que estamos hablando de los años 70, se había celebrado mejor el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965 en la Iglesia Católica, y había gente nostálgica de la Iglesia preconciliar, de la Iglesia anterior, de la Iglesia de la misa en latín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este paso adelante, esta modernización, como lo veían, este ayornamiento que había hecho la Iglesia, no era aceptado por algunos que, pues entraron en masa en este grupo, ¿no? En el año 78 muere Pablo VI y Clemente dice que Jesucristo se le ha aparecido y le ha encargado ser el nuevo Papa. Lo ha nombrado Papa, se pone el nombre de Gregorio XVIII, y entonces, ¿qué hace Jesucristo? Dice, ya la Santa Sede no está en Roma, aquello es una sede de comunistas, masones, tal, y ahora la Santa Sede está en el Palmar de Troya, provincia de Sevilla, ¿no? Bueno, y han tenido sus concilios, tiene su propia Biblia, catecismo, y algo que ha parecido siempre muy simpático, muy de España cañí, el Papa Clemente, por ejemplo, además que era vidente, pero se quedó ciego por un accidente, ¿no? Entonces era el vidente ciego y que iba con su traje talar, con su sotana, y sus obispos y cardenales visitaban la feria de abril y tenían que sacarlos pues borrachos de allí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue algo como siempre muy popular también en el mal sentido, ¿no? Muy grotesco, muy grotesco. Sí, efectivamente. Pero Y detrás hay... los acólitos, Luis, del Palmar de Troya, por lo general son gente de condición bastante humilde, me dio la impresión, ¿no? Cuando lo vi, por lo menos en
en los documentales de Tamayo, ¿no? Que no eran precisamente gente de una condición socioeconómica o cultural alta, ¿no? Sino parecía gente como muy humilde. Efectivamente, esos son los esclavos, pero han sido también muy importantes en la historia de la secta, sobre todo en los primeros tiempos, los ricos que financiaban, si no, cómo pudieron hacer esa gran basílica, que por cierto vamos a ver ahí, la basílica a la derecha, esa gran basílica, los inmuebles que tenían en Sevilla, de los que ya se han ido deshaciendo, porque claro, la secta también ha tenido sus crisis y bueno, necesitaban seguir sobreviviendo, ¿no? Pero ¿de dónde han sacado esos tronos que tienen para sus imágenes de Semana Santa con pan de oro? Bueno, todo, ¿no? El tren de vida de los líderes, porque los otros pues son esclavos que viven en la más absoluta pobreza, ¿no? Pensemos que si son frailes y monjas carmelitas, en teoría todos los miembros, ¿no? Pues tienen que vivir en pobreza. Bueno, pues ahí vemos al Papa Clemente y detrás de él, el que se ve en el centro por detrás es el famoso Ginés que se salió y que, bueno, montó un escándalo también porque siempre ha sido... Volvió con un ligue por la noche y trató de apuñalar a otro. Sí. Estuvieron a punto de morir apuñalados porque fueron a robar, según él, a recuperar cosas que eran suyas de cuando era papa. Bueno. NXIVM, esta secta de nombre raro, resulta que... como vemos, son grupos muy diferentes. Hemos hablado de grupos de estilo cristiano, hasta uno de estilo católico. Hemos visto un grupo de meditación oriental y tantra y sexo y demás, el de Osho. Y aquí vemos un grupo de estos de mejoramiento personal, de crecimiento personal, de autoayuda, ¿no? Fue fundado por Keith Raniere en los Estados Unidos en el año 98 como una empresa de superación personal. También con distintas empresas, al final pues tenía una serie de entidades pantalla y en el interior había diversos círculos cada vez más reservados. Él era un gurú indiscutible, estaban todos pendientes de las palabras que salían de su boca y él organizó con sus seguidoras, mujeres más cercanas, un grupo llamado DOS, eran siglas también de un nombre en latín, decía él, que llegaron a ser sus esclavas en todos los sentidos, también en el sentido sexual, porque también fueron preparadas y adoctrinadas progresivamente, que eso lo muestra muy bien las dos series, porque alguien dice, pero ¿cómo mujeres? Estamos hablando de actrices de Hollywood, estamos hablando de millonarias, estamos hablando, o sea, no de gente cualquiera, que cómo han sido capaces, cómo ha sido él capaz de subyugarlas, ¿no? Bueno, pues en la serie se muestra todo ese camino progresivo hasta que llegan a ser esclavas sexuales suyas y dejan marcarse en la ingle las iniciales del gurú, pero con un hierro candente, ¿vale? Con un hierro candente y durante un rato. O sea, no como dice una en la serie, es muy fuerte, ¿no? Dice, no como cuando a una vaca se le hace, que es en un momento, no, sino durante un rato, ir haciendo hasta que se enfríe, vamos. Sí. Bueno, pues en el año 2017 fue desenmascarado por reportajes en medios de comunicación, fue detenido poco después y en el año 2020 fue condenado a 120 años de cárcel por tráfico de personas y explotación sexual, entre otros delitos. Ahí vemos a Keith a la izquierda en su fase de parecerse más a Jesucristo, que eso es una cosa que tienen muchos gurús en Occidente, por algo será, y a la derecha esa marca en una de sus adeptas. Bien, Heaven's Gate, la puerta del cielo. Pues se trata de un caso muy curioso de un grupo que existía ya desde los años 70 en Estados Unidos, un grupo New Age que mezclaba elementos cristianos, porque Marshall Applewhite, que lo vemos ahí en la foto, pues era hijo de un pastor evangélico, y Bonnie Nettles era una señora que se dedicaba más a la astrología, el tarot, los extraterrestres, bueno. Y entonces, pues montaron este grupo, se murió ella en el año 83 y entonces eso fue un drama porque se supone que iban a pasar todos al siguiente nivel, se iban a convertir todos en extraterrestres, que sería como la culminación de la evolución humana. Y bueno, pues ella muere, hay que reformular las doctrinas y entonces empiezan a pensar en despojarse del envoltorio, como decían ellos, despojarse de este envoltorio para podernos ir con los extraterrestres, ¿no? Bueno, pues entonces eso era una forma de hablar del suicidio, algo que al final hicieron en el año 1997 con la excusa de que era visible desde el planeta Tierra el cometa Hale-Bopp
y entonces dijo este señor que detrás del cometa iba adosada una nave espacial, quienes se suicidaran podrían irse antes de que fuera destruido el mundo, ¿no? Bueno, pues se suicidaron 39, entre ellos el líder, ¿vale? Igual que pasó en Waco, apareció el cadáver del líder. Esto es significativo porque también hay gente que dice, bueno, es que los líderes de sectas son aprovechados, que se llevan el dinero. Hay algunos que se lo creen, hay algunos que se creen la historia. Efectivamente, ¿no? Pues este también se suicidó para irse en la nave. Ahí vemos en uno de sus últimos vídeos Marshall Applewhite con esa mirada, me estaba convencido. Y a la derecha cómo aparecieron todos con la misma ropa negra, con las mismas zapatillas Nike, con el mismo corte de pelo, porque además se habían cortado el pelo de una forma que no se distinguían a los hombres de las mujeres, habían suprimido toda relación sexual, algunos incluso se habían castrado y con ese paño de color púrpura encima o color morado. Bueno. Bien, Edelweiss, esta secta fundada en los años 70 por alguien que lo que crea es, en apariencia, un grupo de montañismo, de educación del tiempo libre de los niños, los boinas verdes, con un cierto resabio paramilitar. Pensemos que estamos en los últimos años del franquismo, pero una vez que ya están los niños dentro, explica, al menos a los más cercanos o a los que quiere captar él, a los que selecciona, que se trata de Edelweiss. Y Edelweiss es un grupo especial de elegidos que son los únicos que saben que en 1992 se acabará el mundo y para sobrevivir tendrán que irse a otros planetas, al planeta Nazar, al planeta Delhaize, y entonces Eduardo, el líder, Eddie, les dice que es el príncipe de esos planetas, los adiestra para la supervivencia en aquellos planetas y también para las relaciones sexuales que van a tener en aquellos planetas que son de tipo homosexual. Entonces, pues así empieza las violaciones, los abusos y violaciones de los niños, ¿no? Y poco a poco esto se convierte en una tapadera de una red de pederastia porque también conseguía dinero Eddie prestando a estos niños, preadolescentes estamos diciendo, prestándoselos a gente que se lo podía pagar, ¿no? Y que, bueno, pederastas y pedófilos. Yo vi la serie que además creo que se puede ver gratuitamente, ¿no? Me parece. Sí, efectivamente, está en RTV Player abierto. Y me pareció tremenda, porque también era algo que no conocía, pero está muy bien dramatizada, ¿no? Y son 2 capítulos, creo, ¿no? Me parece nada más. Son 4, pero de media hora. Vale, sí. Son 4 de Me media hora. pareció tremenda, o sea, aconsejo a todo el mundo que si puede que la vea porque merece la pena, ¿eh? Sí, esto en pleno corazón de Madrid, familias encantadas de dejar a sus hijos con un señor que les sacaba al campo, que los llevaba a Guadarrama, y así no se drogaban, ¿verdad? En una época tan difícil para la juventud, pues. Incluso a mí lo que más me impactó fueron las propias confesiones, por así decirlo, que hizo ante la policía el tal Eddie, que llegaba a contar su historia de tal, como, no sé si incluso a nivel de, o bueno, te lo significan como si fuera una grabación, ¿no? Que le está haciendo ahí ante la policía y empieza a contar su historia, de dónde viene, pero su historia real, ¿no? De dónde venía toda la historia que el tipo se había montado, ¿no? Y luego, ya te digo, parece que estaba medio iniciando de nuevo algún tipo de grupo parasectario en Palma de Mallorca, creo que era, ¿no? O por ahí, cuando sale de prisión y luego y ahí es donde se lo cargan, ¿no? Se lo cargan. Sí, ahí lo mata una víctima que no era de la secta, pero bueno, pero que... Y sale la víctima hablando del tema, es que es tremendo, sale la víctima hablando del tema. Han conseguido una serie de testimonios impresionantes y también el del número 2, que como pasa en Wild Wild Country, el tema de los adláteres, de los líderes de las sectas, hasta qué punto esa persona ha sido manipulada, que lo ha sido, pero qué grado de responsabilidad tiene, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad? Por ejemplo, aquí el número 2 de Eddie, Carlos, pues se exculpa del todo. Es que eso era una secta y entonces habíamos sido captados, manipulados. Para mí Eddie era Dios, etcétera, etcétera, pero bueno, tú también participaste en esto y es un tema muy complicado también criminológicamente, ¿no? Los colaboradores de las sectas, ¿no? De los líderes. Bien, ahí vemos a Eddie, el Eddie real, porque está representado, tiene muchas escenas dramatizadas y una imagen de esos niños que normalmente no llegaban a los 12, 13 años, ¿vale? Que eran los que quería, los más manipulables y más tiernos para los abusos. O sea, horrible, horrible.
3 series, como os decía, tienen que ver con el mormonismo y sus cismas, y aquí hay que aclarar las cosas, porque todavía hay gente que piensa que los mormones son polígamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ir al siglo XIX, como pasaba con los adventistas, como pasa con los testigos de Jehová, esas grandes sectas, ¿no?, de origen cristiano. En 1830, un señor llamado Joseph Smith, un señor que tuvo más de 50 esposas, que era un buscador de tesoros, vendedor de crecepelos, todo esto que digo no es figurado, es real. Bueno, pues funda en Estados Unidos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué? Porque dice que se le ha aparecido Dios, luego dice que Dios y Cristo, luego, bueno, muchas versiones, y que le dicen, mira, tienes que restaurar la primitiva iglesia que se ha perdido desde hace siglos, y entonces descubre un nuevo libro que cuenta cómo Jesucristo también visitó América, cómo no iba a estar en los Estados Unidos, en lo que serían después los Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esos mormones clásicos que conocemos, bueno, pues nos dicen que son cristianos, que creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, uno lo ve y dice, bueno, pues otro tipo más, ¿no? Como si fueran protestantes, evangélicos, que hay tantos tipos. No, pero resulta que ellos creen que hay un montón de dioses casados con diosas, etcétera, etcétera. Y aparte de que también tienen un montón de elementos de impronta masónica, porque Joseph Smith, su familia y los otros primeros mormones eran masones, entonces han copiado muchos de sus elementos, así que es una curiosa mezcla de elementos cristianos y masones y hasta espiritistas. Bueno, ¿qué pasa? Que mira, había dicho 50, son 33 esposas. Es que hay distintos cálculos, ¿vale? Pero bueno, Joseph Smith era polígamo, los primeros mormones eran polígamos porque se basaban en que los patriarcas del Antiguo Testamento de la Biblia eran polígamos, ¿no? Abraham, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Utah, que era un estado totalmente mormón, quiere entrar en los Estados Unidos de América, tiene que renunciar a la poligamia. Eso no lo acepta en un país democrático. Entonces, en 1890 renuncian a la poligamia, pero hubo grupos que se extendieron, que dijeron, no, es que nosotros queremos seguir siendo fieles a nuestro fundador, fieles a lo que dice el Antiguo Testamento, y entonces siguieron pues viviendo ese matrimonio plural, como llaman ellos a la poliginia. Siempre es un hombre con varias mujeres, obviamente. Vemos a la izquierda lo que es el mormonismo clásico, el más difundido, esa Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es su templo en Madrid, el templo que tienen en Madrid, al que solo pueden entrar los mormones que tengan una recomendación por escrito de su obispo, es decir, que están al día de los donativos, que cumplen las normas, que son ejemplares en su comunidad, y ahí tienen lugar ritos secretos. Ahora todos sabemos cuáles son, ¿vale? Pero eso los ocultan al resto de mormones y al resto del mundo. Y a la derecha vemos a Warren Jeffs, que es el protagonista de esas dos series, con algunas de sus esposas. Este ha tenido muchas más que las 33 del fundador, ¿vale? Ahora mismo está en la cárcel, gracias a Dios, y nunca mejor dicho. Horrible lo que cuentan estas dos series, Knutby Filadelfia, la llamamos así porque no es, bueno, se hacía llamar Iglesia de Filadelfia en un pueblo de Suecia llamado Knutby. Bueno, pues una iglesia, una pequeña iglesia cristiana de tipo pentecostal que nace en los años 20, y bueno, pues llega un momento en el que una de las pastoras, una de sus líderes, se presentó como la novia de Cristo. Y bueno, pues claro, al ser la novia de Cristo tenía como una autoridad muy especial, ¿no? sobre sus adeptos y un poder absoluto. En el año 2004 hubo un asesinato, la ex niñera, como os pongo ahí, la ex niñera del pastor mató a la esposa del pastor y disparó a otra persona convencida de que lo hacía por encargo de Dios. Y claro, lo que parece pues como un caso de locura, ahí la vemos a la derecha, la asesina, y a la izquierda una grabación de uno de los cultos así muy emotivos de los pentecostales. Bueno, lo que parecía algo anecdótico reveló lo que era una dinámica sectaria dentro de este grupo, ¿no? Bien, Iglesia a la Luz del Mundo de México va a cumplir 100 años dentro de muy poco, y ha habido una sucesión monárquica, es decir, primero el abuelo, después su hijo y después su nieto, que está ahora mismo en la cárcel. Está en la cárcel en California por abusos sexuales de menores, posesión de pornografía infantil, un montón de cosas, y bueno, reconoció unas pocas para hacer un trato con el tribunal y estar pocos años en la cárcel, ¿no? Pero bueno, es terrible el sometimiento a los adeptos en general y a las adeptas mujeres en particular en este grupo, ¿no?
en este grupo que dice tener millones de seguidores, etcétera, etcétera. Siempre se hace mucho autobombo y que es promocionado ahora por algún sociólogo de la religión diciendo que esto no es una secta, que esto es un grupo tan aceptable y tan legítimo como otro cualquiera. Pero bueno, a veces los estudiosos cuando escriben sus cosas a partir del dinero que les dan, pues se les nubla un poco la objetividad y el rigor académico, ¿vale? Bien, ahí vemos esa gran iglesia, ese gran templo que tienen en Guadalajara, si no me equivoco, hermosa provincia, lo llaman, tienen toda una ciudad, o todo un barrio más bien, con ese templo en el centro. Entran miles de personas dentro, pero cuando tienen su gran convocación en agosto, celebran su fiesta cuando es el cumpleaños del líder, cómo no, y bueno, pues no entran todos dentro, tienen que ponerse fuera. Y ahí vemos a la derecha a Naasón Joaquín, que ese es el líder, el apóstol de Jesucristo, como lo llaman, que está en la cárcel y siguen defendiéndolo, sigue siendo inocente para ellos. Y por último, la secta de Lawrence Ray, que también es un grupo pequeño que nació en el año 2010, es muy reciente y ha durado pocos años, cuando este señor Lawrence Ray se mudó al Sarah Lawrence College, que era el lugar donde estudiaba, donde vivía su hija, ¿no? Y en ese colegio mayor, en esa residencia universitaria, ofrecía terapia para los compañeros de su hija. ¿Y qué pasó? Pues que en ese tiempo empezó a manipular emocional, física y sexualmente a un grupo de estudiantes y consiguió dinero de ellos, de sus familias, bueno, pues toda una pequeña en cuanto al tamaño, pero gran secta en cuanto al daño que hizo a sus adeptos, ¿no? Como os pongo ahí que dijo el fiscal en el juicio, este señor Lawrence Ray explotó un momento vulnerable en la vida de sus víctimas. Pensemos en estudiantes que están lejos de casa, viven en una residencia universitaria y bueno, pues se aprovechó de ellos. Ahí vemos a una autoridad pública señalando a Lawrence Ray y a la derecha una actriz que hace poco ha dado su testimonio porque perteneció a este grupo. Bien, y por último las 4 sectas coreanas que aparecen en este documental que se estrenó el mes pasado. En la primera, la Christian Gospel Mission, de los años 80, casi todas son nacidas en esa época. Bueno, pues que sepáis que unos días antes del estreno de la serie, la secta fue a los tribunales de Corea pidiendo que se prohibiera su estreno porque iba a tratar temas que estaban ahora mismo judicializados, ¿no? Y bueno, pues el tribunal dijo que se podía emitir porque se basaba en testimonios, en datos, en pruebas, en documentos, ya está, no tocaba directamente el juicio, ¿no? Esos son los 3 primeros capítulos. El capítulo 4, un grupo que, como ya no existe, bueno, le han dedicado solo un capítulo, un grupo que protagonizó en el año 87 un suicidio colectivo de 33 personas, todo allí en Corea del Sur, ¿vale? Los capítulos 5 y 6, la comuna del jardín infantil fundada por Kim Ki-son, y los capítulos 7 y 8, la iglesia central Manmin, fundada en el año 82 por un pastor y que se hizo famosa en tiempos de pandemia por sus prácticas y por decir que no pasaba nada con el coronavirus. Bueno, estas son las sectas que aparecen, ¿verdad? No sé si tienes algo que comentar, porque seguro que me has querido interrumpir 1000 veces y no te he dejado. No, para nada, no. Bueno, aparte que desconecté el micro para que no se acoplara mucho el sonido, pero no, básicamente, ya te digo, no porque lo que me gustaría es ver algunas de las sectas. Yo hace tiempo, yo creo que te lo comenté en Sevilla, vi una que a mí por lo menos me hizo reflexionar mucho, que se llamaba, creo que te lo dije, creo que se llama True Love o Real Love o algo así, que era de un mormón que convivía con 3 mujeres y era como era su vida, ¿sabes? Intentando ocultar el tema de la poligamia en donde estaba, bueno, que de hecho estaban, creo que era en Utah, ¿no? Que es donde están casi todos, ¿no? Pero a su vez también mostraban una rama de la familia que era una especie de primo, de tío que él tenía, que era el líder de otra escisión, que ya era pues un viejo de 90 años que estaba con 15 o 20 mujeres, entre las cuales había niñas de 10, 12 años, ¿no? Entonces, era curioso porque te mostraba dentro del mormonismo diferentes tipos de, digamos, de grados, por así decirlo, o decisiones diferentes. Y la reflexión que te daba esa película, bueno, esa serie, perdón, había muchas, ¿no? Pero una de ellas era que es curioso que te mostraban cómo este tío, que era el protagonista, además es un actor bastante conocido, ahora no me acuerdo cómo se llamaba,
él realmente era feliz con sus 3 mujeres, tenía sus problemas y demás, y ellas eran felices con él. O sea que al final la historia era que, porque digamos, el gobierno federal, ellos se tenían que esconder porque el gobierno federal prohibía la poligamia, mientras que esa propia familia era feliz con sus problemas, sus historias. La mayor de sus esposas pues tenía cáncer, las otras le ayudaban, etc. Entonces, ¿por qué tenía que intervenir el gobierno federal en una familia que se había configurado feliz, con un ambiente de amor en ese contexto, ¿no? Entonces, claro, te daba unas dudas existencialistas, digamos, o te hacías una serie de preguntas moralistas de lo más curiosas, ¿no? Igual que entiendo que en el Tíbet creo que hay familias al revés, ¿no? Que hay varios hombres casados con la misma mujer, ¿no? Pero luego, aparte, te trataba el tema crudo, que es el que tú comentas, de aquellas sectas que son especialmente radicales, donde ya hay abusos sexuales a menores y demás. Entonces, me pareció una serie súper interesante. Y ahí fue cuando leí alguna cosa del mormonismo. De hecho, tengo por ahí el libro del Mormón, el original. Y bueno, la verdad que de las que has nombrado, es la que más recuerdo, junto con la de Palmar del Troya, por los vídeos de Tamayo, que le aconsejo a la gente que si pueden que los vean, porque tienen una parte, entre comillas, divertida, que te hace verlo desde otra perspectiva, aparte de la crueldad de lo que es en sí el drama de pertenecer a una secta. Y luego la última que comentaste, la de los coreanos, me ha hecho recordar, supongo que te acordarás de la del Gazarín, ¿no? En Tokio, ¿no? Que era una secta también asiático, pero en Japón, ¿no? Creo recordar, ¿no? Sí, sí, la verdad Fue suprema. brutal. Esa fue brutal. Sí, sí, sí. Y sí que existe, es decir, bueno, se suprimió la secta, además luego ha sido ejecutado, fue finalmente condenado a muerte y unos años después el líder fue ejecutado, pero surgieron como dos spin-off, como dos sectas herederas, y ahí están, y de hecho las fuerzas de seguridad y la inteligencia japonesa las sigue muy de cerca, con miedo de que puedan derivar hacia algo parecido, porque ya no es solo que hagan daño a sus miembros, sino que preparen una masacre a nivel nacional. Que además en Japón no se andan con chiquitas, porque yo me acuerdo una vez que hicimos un directo hablando de la pena de muerte en Japón, que había poca gente que no sabía que en Japón hay pena de muerte, y que además la pena de muerte es ahorcamiento. O sea, que nadie se piense que ponen una inyección ni nada, una cuerda y ahorcan a la peña y se quedan tan panchos. O sea, ellos no se complican, ¿no? O sea, que me acuerdo que le llamó la atención a la gente, pero decía, ¿cómo? ¿Pero que hay pena de muerte en Japón? Porque lo ven como un país muy moderno. Sí, muy moderno, pero pena de muerte y además con soga, al estilo del lejano oeste, ¿no? Es súper impresionante, ¿no? Porque ya te digo, allí por lo menos la policía no se anda con chiquitas cuando hay una historia de estas, ¿no? Pero bueno, en fin. Venga, seguimos, Luis, que ahora viene la parte interesante, ahora viene la parte reflexiva. Claro, es decir, más allá de lo concreto, aprender sobre las sectas en las series. Es decir, claro, yo soy muy de libros, y esto lo muestra, ¿no? El fondo que tengo. Pero se puede aprender sobre las sectas en las series. Se puede ir más allá de lo anecdótico, más allá de cómo vive una familia. Y yo después y todavía no las he acabado de ver, como decía, pero yo trabajando con ellas y tomando notas me refiero a cuadernos enteros, como puedo enseñar aquí, ¿vale? Tomando notas de las declaraciones, los testimonios, etcétera, etcétera. ¿Cómo te lo ocurre, Luis? ¿Cómo te lo ocurre? He sacado 10 núcleos temáticos, ¿vale? Los tengo ahí puestos y ahora voy a ir pasando. Había preparado una serie de textos, de frases, de fragmentos, ¿no? De estos cuadernos que he tomado de las series. Bueno, nos alargaríamos mucho. Lo bueno es que como esto va a quedar grabado, ¿verdad? Pues la gente que quiera podrá verlo y darle a pausa y leer estos textos, ¿no? Sí, cualquier día, de todas maneras, también podemos hacer una segunda parte, o sea, que no te preocupes, Luis. Bueno, el primero es las necesidades de las personas que entran en la secta, la búsqueda de sentido, es saber cómo era su vida y por qué la secta los enganchó. O sea, qué conexión hubo, qué conexión por el tema afectivo, por el tema espiritual, ¿no? Bueno, pues no es por echar culpas a la persona de haber caído en una secta, pero a ver cómo era su vida antes, ¿verdad? Para que haya sido más fácilmente captable. Bueno, en segundo lugar, ¿cómo son los líderes de las sectas, ¿no? ¿Cuál es su papel, que es central en la dinámica del grupo? ¿Cómo ven los seguidores a esos elegidos dioses o llamados por los dioses? Es decir, ¿cómo son capaces de someterlos a todos con su propia personalidad, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo captan las sectas? ¿Cuál es el proceso que siguen para atraer a la gente, ¿no?
como digo, lo decía antes, por lo afectivo, por lo espiritual, nunca por lo racional, por supuesto, ¿no? En cuarto lugar, una vez que ya han captado a la persona, ¿cómo es ese proceso de, como llamamos, la persuasión coercitiva o el abuso psicológico? ¿Cómo es ese adoctrinamiento, no? Bueno, pues aparecen frases que lo definen de una forma bestial, ¿no? Ahí vemos en la penúltima frase, por ejemplo, dice un exadepto del Palmar de Troya: se convirtió casi como en una droga, no se podía pensar en otra cosa. Bueno, pues una serie de técnicas, ¿no? Además, aquí hay estudiosos en España que han analizado de forma muy pormenorizada cuáles son los procesos de abuso psicológico o persuasión coercitiva. Me refiero al grupo Invictus Investigación, que son varios académicos de la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y algún otro. Por otro lado, José Miguel Cuevas, psicólogo de Málaga, que también su tesis doctoral es esto. Y el que ha utilizado esto para su propia propuesta jurídica penal, Carlos Bardavío, al que citabas antes, ¿verdad? También sobre esto. Entonces, bueno, pues se puede ver en las sectas esos 6 tipos, por ejemplo, que dicen los de Invictus, 6 tipos de estrategias de manipulación y de abuso psicológico: técnicas de aislamiento, técnicas de control y manipulación de la información, técnicas de control de la vida personal, técnicas de abuso emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues están ahí, están ahí. 5. ¿Hasta qué punto hay libertad a la hora de entrar en una secta? ¿Y tiene libertad quien ya pertenece a un grupo así? Fíjate que todo lo he formulado con preguntas, porque esto se puede, yo lo que he hecho, por ejemplo, he dado un curso sobre esto a profesores de la Comunidad de Madrid, 30 profesores de la comunidad, y porque era el cupo, porque si no se habrían apuntado más, porque llamó mucho la atención, ¿no?, este curso. Y entonces yo lo que les di, los invité a que como deberes, los pobres profesores que están liados con sus programaciones ahora con el cambio de la ley, los invité a que vieran cualquiera de las series, porque les llamara la atención o porque están suscritos a la plataforma, por lo que fuera, que vieran cualquiera con una plantilla con estas 10 preguntas y fueran rellenando, ver cómo en cada secta, y algunos lo hicieron, y luego en la puesta en común ver cómo sectas tan diferentes, de origen cristiano, de origen hindú, de crecimiento personal, de un lado, de otro, cómo tenían estos rasgos comunes, ¿no? Aunque con su diversidad, obviamente. 6. ¿Cómo se vive la sexualidad en las sectas? ¿Hay algún tipo de abusos o agresiones sexuales? Bueno, pues pensemos, por ejemplo, lo que es el matrimonio plural, pensemos en la pederastia que hemos visto, ¿no?, en el Edelweiss, etcétera, etcétera. 7. ¿Qué pasa con el dinero? Después del sexo viene el dinero, ¿no? ¿Cómo se financian las sectas? ¿Cómo son capaces de sacarle tanto dinero a sus adeptos los líderes? 8. ¿Cómo viven las familias la pertenencia de uno de sus miembros a una secta? Es decir, la familia que es víctima indirecta, de indirecta nada, es víctima directa, ¿no? Es la que más sufre cuando alguien entra en una secta, ¿no? Entonces aparecen muchos de estos testimonios, muy interesante. 9. ¿Cómo es el proceso de recuperación de las personas que abandonan las sectas? ¿Con qué traumas se quedan? ¿Cómo los superan? Etcétera, etcétera. Esto aparece muchísimo, me parece muy importante poner a las víctimas en el centro frente a los discursos de las sectas, que son siempre de autobombo, autolegitimación, y claro, nadie dice nosotros somos una secta. Hay que escuchar a las víctimas, hay que escuchar a los exadeptos. Y en 10º lugar, ¿cómo reacciona la sociedad ante las sectas, ¿no? Bueno, y esto es muy interesante. Hablábamos antes de Wild Wild Country, ¿no? De cómo un lugar del oeste profundo, del oeste salvaje, con sus sombreros de vaqueros, o sea, es que tienen todo esto, ¿no? Y el sheriff con su estrella puesta en el pecho. Bueno, cómo hablan, cómo reaccionaron, cómo reaccionan los medios de comunicación, cómo reacciona la justicia, si es lenta o no a la hora de afrontar todo esto. Bueno, hay mucho bacalao que cortar aquí, ¿no? Efectivamente, yo creo que estos 10 temas se podrían desgranar algo más, por supuesto. Luis, cuando das esos cursos, es curiosidad, cuando das esos cursos o le diste esos cursos a los maestros de la Comunidad de Madrid, ¿tú les hacías a ellos que vieran una serie completa o un capítulo? Sí. ¿O les mandabas esa tarea? Que sí, como el curso fue a lo largo de 7 lunes. Yo fui 7 lunes a Madrid a dar el curso, 7 tardes. Entonces, mientras íbamos dando el curso, que era pues todo esto, pero más detallado, ¿no?
que ellos fueran viendo una serie, ¿no? Entonces, claro, ya según avanzaba a partir del tercero o el cuarto día del curso, ya ellos participaban más diciendo, yo he estado viendo esta serie y eso que dices tú de este grupo, yo en el otro lo he visto, daba mucho más riqueza. También porque lo que nos pasa ante una película, que cada uno se fija en unas cosas, ¿no? Y es más rico cuando se comparte. Y entonces, claro, conclusiones. ¿Todo esto para qué sirve? Es decir, estos profesores de la Comunidad de Madrid que hicieron un curso de 20 horas conmigo, pobrecitos, vosotros que me estáis escuchando, los que me escuchéis con esto grabado, bueno, estas series son útiles, como os decía ya desde el principio. Son una herramienta magnífica, primero, para sensibilizar a la sociedad sobre el problema que suponen las sectas. Un problema a muchos niveles: personal, familiar, social, político, religioso, cultural, mediático. No he puesto legal, criminal, también habría que ponerlo, etcétera. 2. Dar a conocer el funcionamiento de las sectas, sus métodos de captación, sus estrategias de manipulación y los daños que causan a sus víctimas. Porque si no, nos podemos quedar en el discurso de la libertad de expresión, libertad de credos, cada uno que piense lo que quiera, que crea en lo que quiera, que difunda lo que quiera. Bueno, hay que ver esto también, hay que ver esto, o sea, qué discurso lleva a una cierta praxis y esa praxis daña a la persona, lesiona, conculca sus derechos, sus libertades, su dignidad y su libertad, ¿no? En mayúscula. Y en tercer lugar, ayudar a prevenir y a ser críticos a nivel personal ante las diversas ofertas grupales. Es decir, cuando a mí se me acerca cualquier tipo religioso, ideológico, político, cultural, filosófico, que yo tenga las claves para decir, uy, esto me suena a esta serie que vi, esto me suena a... ¿Vale? En segundo lugar, la calidad, también hay que decirlo. Yo me he sorprendido por una gran calidad de estas series, muy bien trabajadas. ¿Y qué novedad o qué mejoría suponen frente a las películas? Pues que es una inmersión progresiva, te vas metiendo poco a poco durante más tiempo, enganchan al espectador también y están hechos con un trabajo audiovisual impresionante. Eso ya os lo he dicho desde el principio. En segundo lugar, frente a los documentales tradicionales, atraen más al público y dan más tiempo para conocer los detalles del caso, sus protagonistas, las distintas voces. ¿Por qué? Porque no es un documental de una hora, son hasta Edelweiss, que podemos decir son 2 horas en total, es como un documental largo, una película larga, ¿no? Porque son 4 medias horas, pero no, hay una progresión, ¿no? Están muy bien guionizados para contarnos una historia y también implicarnos afectivamente. Y frente a los medios de comunicación, que este era el miedo que tenía yo, ¿no? Con el tema de las series sobre sectas, porque al final no lo olvidemos, el fin de todo esto es económico, esto es el mercado audiovisual, eso no podemos olvidarlo, pero frente a los medios de comunicación, yo creo que las series han conseguido un propósito mayor, que es que además dar de comer a quienes las hacen, que es no quedarse en lo anecdótico ni en lo sensacionalista, en el morbo, sino ahondan en las vivencias de las personas, les dejan expresarse, aunque luego editen y recorten las frases, pero están dejando que la persona también pueda hacer esa catarsis, ¿no? Es muy difícil, lo digo por experiencia, yo ahora mismo cumplo 25 años investigando las sectas y es muy difícil conseguir que un exadepto o que un familiar cuente lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo dando la cara, dando su rostro, su nombre, su voz. Y estos lo han conseguido porque yo creo que han sido capaces de convencer del producto que iban a hacer, del respeto con el que iban a tratar su testimonio y el tema en general, y así lo han hecho, ¿no? Entonces, permiten extraer una enseñanza, como digo ahí. Y, por último, el desafío educativo. Como siempre queda el peligro, yo se lo digo a mis alumnos, lo digo cuando hablo de estas cosas, que el espectador que haya visto una serie se quede con la impresión de que ese es el modelo de secta, ¿no? Es decir, imagínate tú, Félix, que dices, bueno, pues las sectas son grupos en los que un hombre siempre tiene varias mujeres, ¿no? Y no, o sea, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero claro, hay que ayudar a ir más allá de lo superficial y lo circunstancial. Por eso yo recomiendo ver más de una serie, porque en cuanto uno vea 2 sobre 2 sectas diferentes, ya ve, lo dice, como me decía... Ya te das cuenta que está diversificado. Luis, Sí, ¿para sí. cuándo crees que habrá una serie que trate el asunto de las sectas de venta piramidal? Pues no lo sé, yo
es fácil que se esté pensando, haciendo no lo sé, pero que se esté pensando es fácil que Es el sí. presente, no me atrevo a decir el Claro, futuro, es el claro, presente de las sectas. tanto O sea, las ahora lo sectas que en hay es... Internet como el tema de las criptomonedas, como está de moda, y ayudaría a ver cómo otro tipo de grupos que no tienen nada que ver, que no tienen en principio ningún contenido espiritual, Sí, metafísico. a lo mejor grupos parasectarios, aunque no vayan a ser Claro, sectas sí, del todo, pero pero, bueno. pero, pero funcionan tal cual, ¿no? Entonces, sí, sería interesante. De hecho, hace poco hablando con una productora que está estudiando un tema para una posible serie sobre una secta, y claro, decía, es que yo veo que ahora lo que más llama la atención es esto, ¿no? De las criptosectas, las de venta piramidal Ujú. y bueno, y hablábamos de esto, ¿sabes? O sea, ellos no estaban en ese terreno, pero no me extrañaría que hubiera alguna productora que esté en ello, ¿no? Muy bien. Y bueno, y ahí concluyo diciendo que es bueno, se puede utilizar las series como recurso para la educación, la formación y la prevención, ¿no? Ujú. Siempre que se ayude, pues como ese cuestionario de 10 preguntas, bueno, son preguntas, ya habéis visto que son más de una pregunta cada una de ellas, ¿no? Pero herramientas que ayuden, ¿no? O yo a veces con mis alumnos que vean algo y lo comparen con un testimonio escrito, con alguna entrevista en algún medio de comunicación a alguien que está en una secta, para ver esos rasgos comunes, ¿no? Al final, lo que consiste en que uno se quede con esa alerta personal para que en la propia vida puedas ver en ti o en las personas que tienes alrededor cuando puede haber un riesgo de caer en una secta, ¿no? Y con esto termino, ahí están datos de contacto también, de redes sociales, y he hablado demasiado, llevamos más de una hora, Félix, Ah, está bien, estoy pero se ha hecho ameno, ¿eh? Se ha hecho ameno. y Ha sido bueno, 1 hora 10, pero no, se ha hecho ameno y he visto que por aquí hay alguna preguntilla que voy a ir resaltando para que la muy bien. contestes si tienes a bien. De todas maneras, ya sabéis, chicos, que a partir de ahora, aunque he marcado algunas mientras estaba hablando de Luis, si tenéis alguna, lo podéis ir poniendo vosotros, ¿vale? A partir de ahora. Vamos a ver, mira, bueno, aquí por ejemplo, nuestra amiga Esther dice, ¿los exadeptos pueden ser más propensos a caer en otra secta? Estaríamos hablando de recaer en otra secta o algo así, ¿no? O sea, hay un perfil de adepto, digamos, adicto a las sectas. O sea, ¿hay un adepto adicto o eso no existe? A ver, bueno, normalmente cuando una persona sale de una secta sale muy tocada, muy dañada, sale con un estrés postraumático, podemos decir directamente, está muy estudiado, una serie de problemas en muchos ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, esa persona en principio parece que estaría inmunizada, ¿verdad? Estaría vacunada y ya va a ser capaz de... Pero ¿cuál es el problema? Cuando alguien ha salido de una secta, y podemos compararlo con cualquier adicción a una sustancia, cuando no ha trabajado sus temas personales o no se han trabajado los temas ambientales, si su propia forma de ser, si sus carencias o sus virtudes, no solo lo malo, también lo bueno de uno, si uno no lo tiene en cuenta y si el ámbito familiar, por ejemplo, laboral, de las relaciones sociales, es difícil, pues puede necesitar, entre comillas, meterse en otra secta. Yo he conocido casos de personas que están en una secta y vuelven a otra. Entonces es posible o sea, pueden ser más propensos si se dan esos factores personales y ambientales que he dicho. Si no, lo normal es que además salgan muy escépticos, muy rebotados. Por ejemplo, los que salen de sectas de un carácter más religioso, como Testigos de Jehová, mormones, el 80-90% suelen estar en un mínimo agnosticismo, pero hasta ateísmo, ¿no? Lo que te O iba sea, a no decir, quieren saber nada de religión, de la Biblia, porque han sido engañados y manipulados con esto. Entonces, pues es como quien ha sido víctima de violencia sexual y no deja que se le acerque ni le toque a nadie, pues algo parecido. correcto. Comentaba Mila que sería interesante un documental de sectas piramidales porque está muy de moda y muy de la calle, que bueno, era más o menos lo que habíamos comentado. Y fíjate que con lo que estabas diciendo, yo muchas veces ponía el ejemplo de una mujer maltratada, una mujer que ha sufrido violencia de género, que suele ocurrir con mucha frecuencia, que en muchas ocasiones pues pasan por una situación muy gravosa a nivel de violencia, un episodio muy violento.
Entonces, evidentemente, el tipo lo meten en prisión y tal, pero ella no ha trabajado como víctima a superar eso, y pasa lo mismo que pasa con los exadeptos que tú dices que no han trabajado esas cuestiones personales, que de repente te las vuelves a encontrar y están con otro tío que les pega, pero que les pega menos, ¿no? Y es como, pero en serio, o sea, pero ¿qué fue lo que no aprendimos? Y es por lo que tú dices, porque yo creo que esa victimación, si no se trabaja a nivel psicológico, a nivel personal, conductual, social, moral, como sea, hace que la gente al final repita, ¿no? Repita el consumo, digamos, de esa droga que en ese momento es la secta, porque es lo que le está aportando algo. Evidentemente las sectas aportan algo, porque si no la gente no estaría dentro, ¿no? Lo que pasa es que luego se convierten en cosas, en cuestiones tóxicas, pero inicialmente están aportando emocionalmente algo al individuo, ¿no? Que esa es otra, no sé si tú haces la misma reflexión que yo, Luis, es una pregunta muy socorrida, ¿no? Que mucha gente me dice, o una expresión bastante habitual, ¿no? Pues es que la gente que se mete en sectas son gente que, pues que tiene poca inteligencia, o que no sé qué, o que no sé cuánto y tal. Y yo digo, pero si es que hay sectas para todos los gustos, para todas las cosas. Y al final, lo que ocurre con las sectas, que yo, cuando lo explicaba yo, en clases de criminología, yo les decía, piensen que es como si fuera una relación de amor, que todo el mundo que está afuera está viendo que esa relación de amor te está haciendo daño y que es tóxica, pero que tú eres incapaz de salir de ella. ¿Por qué? Porque por muy inteligente que seas, te coge por el lado emocional. Entonces, si a ti te cogen por el lado emocional, da igual que tú seas premio Nobel, que seas un tipo inteligentísimo, que seas psicólogo, que seas psiquiatra, que seas, vamos, Albert Einstein, da igual, te enganchan por el lado emocional. Y ese es el problema, el lado emocional, ¿no? Efectivamente, sí. En fin, qué profundo estoy hoy. Vamos a ver. Bueno, pues chicos, si no hay ninguna otra pregunta por ahí, no le vamos a robar más tiempo al pobre Luis, que ya son las 11:15 en la península y tampoco es cuestión. Pues Luis, de todas maneras, ya te digo, cuando quieras tratar cualquier otro tema que tú veas interesante dentro del mundillo este de las sectas, que casi se podría decir que estamos haciendo un ciclo y tal, me queda entrevistar a los que has mencionado, que son a los del proyecto Invictus, que estoy viendo a ver si consigo que venga el chaval que estuvo en la conferencia, que me pareció muy interesante los estudios que estaban haciendo. Lo que pasa es que lo tiene complicado los miércoles. Y yo creo que con él ya prácticamente casi que vamos a cerrar, ¿no? Pero vamos, que cualquier ocasión en la que quieras tratar un tema o de esto o de otros, cualquiera de los temas que conoces, ya sabes que aquí tienes tu casa y que estaremos encantados de tenerte por aquí y escucharte, que siempre es agradable escuchar a alguien hablando y que no se duerma uno, sino que todo parezca tan apasionante como tú lo vives, eso está claro. Muchas gracias, Félix. La verdad que ha sido un placer estar contigo y espero que esto sirva, como todo lo que hacemos, que sirva a la gente, sirva a la sociedad y ayude a estar más atentos ante estas cosas. Seguro que sí. Pues nada, te mando un abrazo y me quedo para despedir a la gente, ¿vale? Muy bien. Hasta pronto, Chao, Félix. hasta la próxima, Luis. Bueno, chicos, como siempre, espero que os haya gustado el directo. Yo creo que ha estado muy interesante. La verdad que a pesar de que el tema era extenso, pues a mí se me ha hecho bastante ameno. Y bueno, y ya tenéis un montón de recomendación de un montón de sectas, de un montón de películas y de un montón de series, mejor dicho. Y bueno, aprovechad para verlas porque, hombre, quieras que no, pues por lo menos podréis tener una visión un poco más, bueno, más objetiva o con mayor posibilidad de opinar, ¿no? Y evidentemente tenéis para todos los gustos. Habéis visto sectas desde el punto de vista de pues, las mormónicas, las pentecostales, las ultracatólicas, vamos a llamarlos así, en fin, hay un montón. Y yo creo que tenéis para todos los gustos en esa amalgama. Y hoy en día con las plataformas, pues bueno, en lugar de ver algo cualquiera, ver algo que por lo menos os enseñe algo, ¿no? Así que nada, bueno, como siempre os digo, si os ha gustado el directo, ya sabéis que hay varias maneras de contribuir al canal. Podéis hacerlo mediante el Bizum, podéis hacerlo mediante el link de GoFundMe para el proyecto Criminología en Movimiento, podéis hacerlo mediante el PayPal, en fin, ya sabéis que tenéis de todo en el canal, incluso las camisetas, las sudaderas, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que os parezca interesante. Mis libros, los libros de Luis, por cierto. Buscad los libros de Luis Santamaría, que tiene publicaciones muy interesantes. Googlead por ahí, buscad en Amazon. Yo intentaré de todas maneras en los comentarios de este vídeo, cuando se suba a YouTube, poner links de compra, si es que los conseguimos. Y si queréis profundizar en el tema, pues también tenéis las redes sociales de Luis y podéis consultarlas directamente para cualquier cosa. Así que nada, sin más, os mando un abrazo a todos.
Os invito a que nos veamos el próximo domingo, que ya sabéis que Gara la Cava tiene una selección de casos de asesinos en serie cuya práctica ritual era el canibalismo, y vamos a hablar de casos de lo más interesantes. Y bueno, siempre alejados del morbo, desde la seriedad, desde la criminología, desde las ciencias forenses, pero vamos a debatir sobre ese tema y sobre otros muchos. Como siempre os digo, no desconectéis hasta que no termine el vídeo de cómo contribuir a mi contenido en redes sociales. Nos vemos el domingo, chicos. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etc. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar 1 euro y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues, la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre?, tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.